7 de la mañana, 1 minuto, 7 de la mañana, 1 minuto. A esta hora tenemos un invitado aquí en nuestra mesa de trabajo. Se trata del primer vicepresidente del Consejo del municipio de Tuluá, el concejal Mario Mejía. Concejal, buenos días, bienvenido nuevamente a tu radio 99.4 FM. Buenos días, Carlos. Un saludo nuevamente para usted. Mucho gusto estar aquí de nuevo y un saludo para las personas que nos escuchan y que nos ven. Bueno, han concluido ya 2 periodos de sesiones ordinarias en el Consejo de Tuluá. En este momento ustedes están a la espera de que en el mes de octubre, ya sería el mes de octubre, arranque el tercer periodo de sesiones ordinarias. Eso sí, salvo si el alcalde convoca a periodo de extraordinarias. ¿Cuál es el balance en esa materia que hace usted como vicepresidente, primer vicepresidente del Consejo, como integrante de la mesa directiva? Ya más de 6 meses, entramos al octavo mes de 2026. ¿Cuál es el balance de esa gestión que han hecho ustedes desde la mesa directiva? Bueno, estos 6 meses han servido para posicionar algo de lo que dijimos al principio cuando asumimos como mesa directiva, y es que íbamos a hacer una mesa directiva que iba a trabajar en 2 sentidos. Uno, en brindar unas garantías de debate frente a las discusiones que se dieran al interior del Consejo, tanto para la discusión de proyectos de acuerdo como para los debates de control político, los informes que presentaran las distintas dependencias de la administración. Eso se ha dado de manera garantista, tanto para el sector pues, de coalición de gobierno como para los que están en un sentido más de independencia o de oposición. Y lo segundo, y creo yo mucho más importante, que iba a ser un consejo de puertas abiertas para las distintas comunidades o representantes y líderes de sectores sociales, gremiales, que buscaran tener una amplificación de su voz al interior del consejo. Entonces no solamente se le dio mucha fuerza a esos jueves de la comunidad, sino que se fortaleció esa apuesta por hacer jornadas descentralizadas, principalmente en barrios, para posicionar las problemáticas, necesidades de la gente en el municipio de Tuluá. ¿Cuál es la diferencia entre sesionar permanentemente en el recinto, como tradicionalmente se ha hecho, allí en el recinto, la Corporación Edilicia, en la calle 25 con carrera 24, o salir a los barrios, salir a visitar las comunidades? ¿Hay una gran diferencia entre esos 2 aspectos? Bastante. Lo primero es que el tener la cercanía en los sectores hace que haya mayor garantía de participación. Lo que nosotros nos dimos cuenta es que cuando el consejo se desplaza a estos sectores, la gente asiste porque se entiende como una convocatoria para la comunidad. Entonces, hay habitantes que no necesariamente son líderes o lideresas o representantes, sino habitantes de los sectores que asistían a estos espacios y no solamente tenían la posibilidad de hablar en nombre de su sector, sino también de escuchar lo que tenían por decir los concejales del municipio frente a las problemáticas que se planteaban en estos espacios. Y lo otro también es que también saca de una zona de confort al consejo, en la medida en que cuando uno va a esos lugares conoce también de primera mano algunas de las realidades o problemáticas que viven. Entonces es bueno también que los representantes y las voces, digamos, principales del Consejo Municipal vayan y conozcan esas realidades del municipio. ¿Los compañeros, sus colegas en Corporación Edilicia se han sentido cómodos con esa metodología? Sí, que yo haya sabido, pues no ha habido como alguna inconformidad. Creo que ha habido una buena receptividad porque en últimas, pues todos los concejales reciben apoyo de ciertos sectores de esos barrios y esas comunidades. Entonces creo que saca de la zona de confort, como de la rutina, de lo que regularmente se hace, pero finalmente se ha acogido con buena energía, sí. Es que es como contradictorio, ¿no? Porque para llegar al consejo la campaña se hace, muchos la han hecho ahora que están las redes sociales, pues a través de redes sociales, pero por más que sean intensos en redes sociales, deben de visitar las comunidades. Es como contradictorio. En campaña se visita la gente, pero una vez se logró el objetivo, como que no sé si es
el trabajo desde el consejo, el cargo mismo como que los va absorbiendo? Y no hablo de Tuluá, sino en general en el país. Sí, pueden ser muchas razones. Puede que en campaña se active más esa necesidad, obviamente, de estar allá con la gente solicitando el respaldo, el apoyo, pero la importancia de no desconectarse de las realidades, de la cotidianidad de la gente es valiosa, sobre todo para conocer qué es lo que se está viviendo, cómo percibe la gente la gestión de la administración y buscar también cómo apoyar a las personas, que no se sientan solas en ese día a día. En el caso suyo, usted ya en estos 2 años y medio, ya prácticamente 3 años de ejercicio como concejal, ese cargo, el estar allí a ser parte de la corporación edilicia, ahora de la junta directiva, de la mesa directiva, ¿es lo que usted esperaba o cuál era la expectativa que usted tenía cuando usted estaba por fuera del consejo? Que usted era un joven activista, un joven líder universitario y ahora que está en el consejo, ¿cómo ha cambiado esa manera tal vez de pensar suyo? ¿Sigue con su misma visión de pensamiento o el hecho de ser concejal ha ido moldeando precisamente esa visión que usted ha tenido de la sociedad y el mismo entorno municipal? Bueno, yo creo que eso depende mucho de la expectativa con la que uno llegue al espacio, ¿sí? Como nosotros desde que iniciamos campaña sabíamos que lograr una curul en el consejo representaba solamente un escaño de 17 y que la gestión que se podría desarrollar desde este espacio depende claramente mucho de la voluntad de la administración, ¿sí? Para nadie es un secreto, nosotros no tenemos muy buena cercanía con esta administración por diferencias, digamos, no solamente ideológicas o políticas, sino en la forma de la administración de lo público, en la forma en la que se han liderado muchos temas de ciudad y en la forma incluso como se han abordado ciertos debates al interior del consejo. Entonces, la expectativa siempre estuvo como muy reposada, ¿sí? No había como una intención de cambiar de lleno. No, sabemos que en lo político los procesos son de mediano, de largo plazo, que esto es un camino que toca ir cimentando. Y que yo siempre lo he dicho, las grandes transformaciones no dependen exclusivamente de los liderazgos, sino de ese respaldo popular que los liderazgos deben tener en la gente. Entonces, la experiencia para mí ha sido, digamos, muy enriquecedora en todos los sentidos. Hay decepciones, hay también muchas satisfacciones y creo que 2 años y medio después de ejercer esta curul, aún hay motivación para seguir haciendo muchas cosas por Tuluá. Es decir, esto es un escalón más y la intención es seguir creciendo como proyecto político. Entonces hay muy buena motivación aún. Y cuando usted se sonríe y dice seguir creciendo como proyecto político, es porque pues ya se lo hemos preguntado. El tema que usted tiene, usted dice que no descarta por ejemplo, aspirar a la alcaldía de Tuluá, porque es que lo colocan en la baraja de posibles candidatos y candidatos con la opción a ocupar el primer cargo público en Tuluá. Sí, ya por ahí han salido algunas noticias o opiniones que hablan de esa posibilidad. Te respondo lo mismo que dije en esa ocasión. Nosotros, lo más importante para una decisión de esa es que haya un respaldo popular, que la gente vea nuestra candidatura una opción no solamente viable, sino una opción en la que la gente se sienta acogida, se sienta representada, porque esas candidaturas pues que son de pronto impuestas o que se lanzan ahí como para medir cómo está el ambiente, yo creo que en política y en cualquier espacio de liderazgo esos roles son legitimados por la gente, no se autoproclaman, sino que la gente legitima esas apuestas y de hecho quienes primero empezaron a hablar de una posible candidatura no fueron ni los medios de comunicación ni el ámbito político, sino la misma ciudadanía, cuando se veía pues el trabajo que se hacía de control político y de acompañamiento a la ciudadanía. ¿Usted tiene claro que el mensaje suyo llega a un sector específico de la comunidad? Claro que sí. Sabemos que tenemos unos nichos muy puntuales. A nosotros nos ha seguido un sector, pues primero, muy progresista,
muy joven, pero también, digamos, algunos sectores de adultos específicos con los que hemos trabajado históricamente y que asumir ese reto de tener una posible candidatura implica ir conociendo más, ¿no? Ir ampliándonos hacia otros espacios, otros territorios que de pronto no hemos tenido la oportunidad de trabajo, ¿sí? O de acercamiento. ¿La juventud sería una fortaleza o una debilidad? Hablando políticamente. Yo creo que una fortaleza, porque como lo digo, en nuestro proceso fueron muchos los jóvenes que apoyaron esta candidatura. Vemos que ahorita la oportunidad de ostentar la curul nos ha acercado a otros sectores juveniles y que poco a poco van surgiendo unas nuevas generaciones con intención, digamos, de vincularse a lo político. Nosotros permanentemente estamos haciendo un trabajo con jóvenes, digamos, de instituciones educativas, de procesos universitarios, pero sabemos también que hay un reto porque los otros partidos políticos o las otras tendencias también hacen su trabajo en materia, digamos, de trabajo juvenil. Entonces, es un reto también conquistar a la población que históricamente ha sido más apática, digamos, a lo político-electoral, ¿sí? En ese orden de ideas, con el tema de cuando se estaba creciendo, por decirlo algo, no es que sea una espuma, pero estaba creciendo mucho el nombre suyo en ese ambiente popular, al mismo tiempo, pues estaba avanzando el debate electoral a nivel nacional. ¿Podría afectar, no solamente en el caso suyo, sino en el Valle del Cauca, el hecho de que Abelardo de la Espriella ya haya sido el presidente y no Iván Cepeda? ¿Podría afectar esos liderazgos locales y regionales? A ver, yo creo que el impacto se siente, por supuesto, es decir, contar con el respaldo del sector político que entra a gobernar tiene una significancia. Sin embargo, lo local tiene una dinámica también muy independiente de lo nacional, ¿sí? Entonces, si ustedes han visto de pronto el trabajo que nosotros hemos adelantado, se ha centrado mucho en debates municipales, ¿sí? También tenemos una correlación con lo nacional, tenemos nuestras opiniones frente a esas discusiones o frente a esos hechos noticiosos, pero siempre hemos centrado en una cuestión muy, muy local. ¿Y eso qué muestra? Que hay personas que simpatizaron o que votaron por otro proyecto político distinto, como el de Abelardo, pero que ven el trabajo municipal o el trabajo en lo local como algo, digamos, ideológicamente distante, pero que no sería descabellado poder contar con el apoyo de esas personas, ¿sí? Entonces, hubo personas con las que nos confrontamos en el debate nacional, pero que coincidimos en lo local por cuestiones que son muy territoriales. Tema del catastro, tema de la gestión del alcalde, tema de la forma en cómo nosotros hemos venido haciendo política y hemos dado una participación a los sectores comunitarios. Entonces es muy diferente, ¿sí? Creo yo que eso no se va a traducir tal cual. Lo mismo, es como el análisis cuando uno dice esos 53.000 votos que sacó Iván Cepeda, entonces se ponen al candidato del progresismo. No es tan así, ¿sí? Sino que lo local tiene otras dinámicas y hay progresistas o personas que acompañaron ese proyecto que seguramente van a estar en otra línea, así como sectores del abelardismo que no están con los candidatos locales. Entonces ahí empieza a haber como una amalgama muy curiosa, pero que es la realidad de lo local. ¿Eso se resume en aquel dicho de que la política es dinámica? Sí, pues la política es dinámica, pero no, yo creo que ahí es más bien lo territorial tiene unas lógicas distintas a lo nacional, ¿sí? Creo que es distinto, porque el haber, digamos, perdido las presidenciales no quiere decir que los liderazgos locales hayan perdido. La contienda continúa. O que desaparezcan. O que desaparezcan.
En este caso... Te pongo un ejemplo, sí, Carlos. Por ejemplo, en el caso de los sectores que más impulsaron la campaña de Abelardo. Si te das cuenta, los candidatos actuales, o los que más marcan, ¿no?, en esa opinión pública, no son candidaturas que abiertamente hayan ido a apoyar digamos, la apuesta de Abelardo. Es decir, los líderes actuales del abelardismo en Tuluá aún no se dan a conocer tanto como las posibles candidaturas que existen en la alcaldía. Entonces, no quiere decir que porque Abelardo haya ganado, entonces inmediatamente los liderazgos del abelardismo ya se posicionan. No, porque es la imagen de las candidaturas las que eran visibles, ¿sí? Ya después de ese fervor que existió, vuelve y se calma la espuma. La espuma baja. Y ya vuelve y queda el trabajo en lo local. Así sucedió con Gustavo Petro. Cuando, por ejemplo, pues no ganó inicialmente en 2018, pero tuvo una votación muy alta, sobre todo en el Valle del Cauca, en el occidente colombiano, pero eso no se reflejó inmediatamente en lo local o en lo regional. Exacto. Ni siquiera cuando fue gobierno, 2022, porque Gustavo Petro ganó con la Colombia Humana en 2018, perdón, perdió con la Colombia Humana en 2018, eso no se reflejó de ninguna forma en la lista, por ejemplo, al Consejo, porque recuerdo que la Colombia Humana fue uno de los partidos con menos votación en su momento. Ya luego en 2022, con la consolidación del pacto, gana Petro, pero también la votación en lo local fue sumamente menor a lo que sacó en las presidenciales. Entonces, si en lo local no hay un trabajo de unos liderazgos fuertes, con legitimidad, con credibilidad, la gente se sienta representada, difícilmente esos votos no se capitalizan hacia ese trabajo municipal. Por eso es que ningún líder ni ninguna lideresa se puede confiar ni relajar, sino que tiene que seguir haciendo su trabajo. Es importante también en este aspecto cuando usted dice que pues no van a ser miles de los que votaron por Abelardo de la Espriella que podrían, por ejemplo, brindarle su apoyo, pero sí un número significativo, por ejemplo. Entonces, en ese caso es importante no generar esas estigmatizaciones que muchas veces desde los liderazgos se realizan, desde liderazgos locales, que se apasionan mucho con los temas nacionales y eso les podría pasar factura en el próximo debate ya local o regional. Claro, es que yo creo que eso tiene que ver con la madurez también política que se construye en la sociedad en la que estamos. Entonces, es una realidad. Todos tenemos familias, amigos, conocidos que votaron por el candidato contrario. Entonces, en mi caso, yo me incliné por Iván Cepeda, por ahí de Aquilcué. Tengo familia y tengo amigos y tengo conocidos muy cercanos que votaron por la candidatura distinta. Y eso no nos hace lejanos en lo local, ¿sí? Entonces, así como también hay sectores del abelardismo que tenían personas cercanas que se inclinaron por la otra contienda. Ahora, eso no va a significar que en mi caso, mi postura frente al gobierno entrante sea una postura sumamente crítica y digamos de una alerta permanente, porque yo sí considero que a pesar de que hayan personas cercanas que hayan votado por esa opción de gobierno, no dejo de considerar que va a ser un gobierno, como lo estamos viendo ahorita, provocador. Es un gobierno que de entrada está planteando la disminución de unas garantías ya logradas en términos democráticos, en temas de paz, en temas de inclusión. Y mira que no se ha posesionado aún el gobierno y ya ha dado mucho de qué hablar frente a distintas manifestaciones, no solamente simbólicas, sino políticas. Entonces, creo que a Colombia le espera unos años de mucha confrontación, porque es un gobierno que abiertamente ha mostrado ser muy reaccionario y va a tener una posición también, no solamente mayoritaria, pues porque hay la bancada mayoritaria del Congreso es oposición, sino que también con experiencia ya en lo público, en el gobierno,
y con una base social que es prácticamente la mitad del país. Entonces, si este va a ser un gobierno que va a llegar a chocar, pues lamentablemente va a haber choque. Si es un gobierno que va a posibilitar espacios de diálogo, de concertación, pues eso creo que se puede brindar. Pero la muestra clara fue la pérdida de la presidencia del Senado. Si el gobierno abiertamente traiciona al centro democrático y a Uribe como la figura principal de esa derecha tradicional, pues imagínate qué se le espera a los contendores o a los contrincantes políticos, ¿sí? Sí, es una situación que hay que estar muy atentos. Y precisamente sobre el tema de la posesión presidencial, ya el próximo viernes en la ciudad de Cali, hay mucha tensión en Cali, Demasiado. mucha tensión en Cali. Y como dice usted, pues ahora hace unos minutos antes de que usted llegara, pues hablábamos de esa situación que, pues hombre, sea que nos guste, no nos guste, a mí pues no me parece muy bonito el monumento a la resistencia, se puede mejorar, incluso que un alcalde, hombre, llegara el alcalde actual o un alcalde de la gobernación, hablara con los jóvenes, venga, vamos a hacerlo de una mejor manera, así no estén ellos de acuerdo, no piensen ideológicamente igual, pero buscar caminos de concertación, porque lo contrario es que, y el mensaje que decíamos iniciando esta emisión, es no queremos que el Valle del Cauca vuelva a vivir esos días, esas semanas aciagas del año 2021. Claro, es que, a ver, uno se pregunta, ¿por qué Abelardo estaba planteando la posesión inicialmente en el Cauca, un departamento en el que a todas luces perdió por una gran mayoría, que el suroccidente del país votó a favor de la candidatura de Iván Cepeda? ¿Cuál es la pretensión que él tenía de posesionarse en el Cauca? Luego en Cali, que no se le dio lo del Cauca, hacerlo en un cantón militar. Luego en Cali, que es conocida a nivel nacional ya como la capital de la resistencia, que hubo una diferencia abismal en la votación en segunda vuelta y que además lo haga amenazando con la demolición del monumento de la resistencia. Eso es un acto profundamente provocador. Lo que está buscando es un choque, una confrontación entre la gente que no simpatiza con sus ideas ni con su gobierno y que además es atentar contra un símbolo en el que no solamente se refleja el suceso histórico, ¿sí?, de lo que fue el estallido social en 2021, sino que alrededor de ese monumento ya hay muchas emocionalidades construidas, ¿sí? Recordemos que para esa época hubo muchos asesinatos de jóvenes, ¿sí? Y este monumento también se erige como una especie de memoria a esos jóvenes que fueron asesinados principalmente por la fuerza pública y que allí, digamos, se resalta la memoria de muchos de esos jóvenes. Usted pasa por allí y ve todavía como una simbología alrededor de esto. Entonces, imagínate que hayan familiares, amigos, que vean eso como una afrenta donde no se respeta ni siquiera la memoria de sus muertos, ¿sí? No solamente es la cuestión estética pues, del monumento, sino toda la simbología que hay alrededor de él y que ha sido un espacio de congregación en muchas convocatorias, ¿sí? Vamos, desligadas también de lo electoral, pero por ejemplo en las manifestaciones del 1 de mayo, jornadas, digamos, artísticas, de movilización que se desarrollan en lo que hoy en día se denomina como Puerto Resistencia. Se volvió un referente. Claro, entonces, ¿qué busca Abelardo con estas amenazas? ¿Sí? Provocar a la gente, y yo sí creo que en ese sentido no hay que caer en la trampa tampoco de lo que se pretende, ¿sí? Porque una posesión presidencial con una confrontación social y política no empezaría bien, ¿sí? Porque lo que mal empieza, mal termina. Entonces, no hay que caer en esa trampa de provocación que se está, digamos, construyendo alrededor de esa posesión presidencial. Sí, señor, es un tema pues al que hay que estar pues atento nosotros en materia informativa y esperemos
que todo transcurra pues sin que manifestaciones las van a haber. Obviamente que va a haber una protesta en Cali el próximo viernes, pero esperemos pues que no haya enfrentamientos con la fuerza pública. Muchísimas gracias, concejal, como siempre. Usted, es un gusto dialogar con usted sobre estos temas y vamos a estar también aquí pendientes de cuál es ese futuro político suyo. Si vuelve al consejo, va a aspirar a la asamblea o se decanta por la alcaldía de Tuluá. Muy amable. Listo, Carlos, muy amable y bueno, ya lo iremos viendo. Vamos a ver qué opina y qué nos orienta la gente también aquí en Tuluá. Un abrazo para todos.